Hola, buenas noches. Yo soy Rosa Carballo y quiero presentar un pequeño video sobre cómo desarrollar la autonomía, con qué estrategia se podría hacer eso y cómo lo hacemos, de qué depende, si del desarrollo curricular, de las técnicas didácticas, de qué depende esto, ¿no? Y bueno, para poder poner el ejemplo, voy a mostrar algo que acaba de ocurrir y que fue muy oportuno, ¿no? Me llamó un ex alumno mío, que es un médico especialista, anestesiólogo especialista en anestesia para personas de sobrepeso, ¿no? Y bueno, él tiene muchas inquietudes y ha desarrollado muchísimas iniciativas de formación para otros grupos de jóvenes médicos, ¿no? Este grupo son todos jóvenes, son médicos que están entre los 35 y los 40 años, y quieren hacer muchísimas transformaciones en la educación. Se me habló y me dijo que él quiere que yo le diseñe a la medida un proceso de formación certificable que sea de liderazgo interdisciplinario en el sector salud. Porque habíamos conversado de que en la Universidad de Oxford existe un proceso de formación de este tipo. Y entonces yo le prometí que sí. Y a propósito, que justo me habla y que yo tenía que hacer este proceso, decidí que iba a utilizar este curso para mostrar la metodología y cómo es que vamos trabajando el proceso, que entendiendo la autonomía como tal, el que una persona sea autónoma es resultado de un proceso. No es que uno se proponga, tiene que hacer ciertas estrategias, ¿no? Y hace tiempo atrás, cuando mis hijos tenían la edad de que yo estimé que podían ser independientes, les propuse que tenían que irse de la casa. Es decir, irse en términos de formar su propio hogar, sus propios espacios, ¿no? Y el mayor me dijo que no, que yo estaba menopáusica o que estaba enferma o que algo me pasaba. Y después de un tiempo, un día me comentó: mamá, te agradezco mucho que me hayas pedido que me fuera de la casa y que formara mi propio espacio, porque la responsabilidad solo se aprende siendo responsable. Y eso fue algo que a mí me causó mucha impresión de que él reconociera esto, ¿no? Y lo digo porque estos jóvenes médicos también reconocen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para ello voy a compartir una presentación que la estoy transformando en este pequeño video, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a compartir y vamos a mostrar esta presentación, que la vamos a agrandar para que podamos verla con toda tranquilidad, ¿ok? Bueno. El proceso que les comentaba de enseñanza-aprendizaje es el liderazgo interdisciplinario y la gestión en el sector salud. Esto es algo que hace que nosotros tratemos de formar no solo los contenidos disciplinares. Entre paréntesis, me encantó el video de César, el españolito, que habla de la humanización de la educación. Tanto me gustó que compré su libro y lo leí completo, porque realmente, justamente, esta parte de humanizar la educación tiene mucho que ver con el desarrollo de este tipo de capacidades, ¿no? Que tienen que estar vinculadas a una capacidad técnica. No se forman de manera separada, porque en la realidad esto está junto. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de desarrollo de un proceso de formación donde estos aspectos estén
articulado. Es por eso que no se puede hablar solo de contenido. César decía, ¿cómo es posible que no hablemos de emociones? ¿No? No formamos a la gente en emociones, cosa que me pareció interesantísimo porque justamente es la razón por la cual nosotros tenemos que integrar la inteligencia emocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que otro de los elementos importantes es que estos métodos pueden ser aplicados desde pequeños, desde las primeras infancias, solo que se contextualizan a esos niveles. Lo que cambia no es la competencia ni cómo las desarrollamos, no son las capacidades. Lo que cambia son las complejidades con las que nosotros aplicamos y por lo tanto, en relación a ciertas complejidades, los conocimientos, los conceptos, las nociones, las estrategias, las fórmulas que tenemos que aprender y aplicar, evidentemente tienen otro nivel de complejidad, ¿no? Entonces, partiendo por esa primera premisa, vamos a ver que el contenido, este programa, quiero advertir que no está terminado, solo está como para una muestra de cómo hacemos esto, de buscar que con este proceso de enseñanza-aprendizaje se genere la autonomía. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que hacemos nosotros es explicar cómo trabajamos, ¿no? Y he rescatado esta parte, esta frase me pareció verdaderamente increíble. No hay cambio sin acción y no hay acción sin decisión. Y por eso es que mi invitación es, hagamos el cambio. ¿No? Construyamos ese cambio entre todos. Todos somos responsables. Los docentes y o sea, todos los actores, los docentes, los aprendices, los apoyos administrativos, los espacios, la infraestructura, etcétera. Todas las partes interesadas somos responsables de cómo construir ese cambio. Por lo tanto, vamos a construirlo y vamos a ver la primera parte, cómo trabajamos. Entonces, este es un programa que tiene dos módulos. El primero es la gestión organizacional en los servicios de salud y el segundo es liderazgo interdisciplinario en el sector salud. Cada módulo siempre va a contar con un plan de evaluación, con actividades de evaluación, con materiales didácticos que pueden ser videos, pueden ser podcasts, pueden ser presentaciones, son fichas técnicas que van integrándose, estándares de competencia que sirven de orientación y la bibliografía de apoyo que vamos juntando, no solo el docente, vamos juntando con el grupo. El grupo nos tiene que ir a nosotros proponiendo bibliografía, proponiendo materiales. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es que ellos, en este caso, son médicos, pero si fueran niños, pediríamos materiales que ellos utilizan. Si estuvieran en secundaria, pediríamos materiales que se relacionen con las materias que ellos, en los módulos que ellos están trabajando, ¿no? No trabajamos por asignaturas, trabajamos por módulos autocontenidos. En el caso de la educación superior, que es en la que yo estoy interviniendo, lo que pedimos a los participantes, ahora son médicos, estuvimos trabajando con ingenieros petroleros, con físicos, con arquitectos también. Lo que le pedimos a ellos es que ellos aporten sus instrumentos de organización del trabajo, sus protocolos, sus normas, sus procedimientos, sus sistemas de gestión, etcétera. Todo eso lo aportan ellos. En el caso de los médicos, por los estudios de casos, las investigaciones, etcétera. Las evidencias científicas que ellos llaman, ¿no? eh, Todo aquello que usan ellos para trabajar en la realidad. Y esos aspectos los didactizamos con el objeto de que sirvan para proceso de enseñanza-aprendizaje. No inventamos cosas, trabajamos con la realidad, con los aspectos que realmente ellos se van a enfrentar cuando estén en el ámbito laboral. Esto implica formación y trabajo. Esa es la vinculación que debe existir, ¿no? La realidad siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué hacemos? Aportamos una formación inclusiva,
sistémica, multidisciplinaria, constructivista y basadas en estándares internacionales de competencia. ¿Por qué? Porque estos son los que sistematizan y sintetizan la relación con la formación y el trabajo. ¿Qué otra cosa hacemos? Integramos equipos de trabajo para lograr resultados de manera colaborativa. Hacemos sesiones, en este caso van a ser los miércoles y los lunes, miércoles y viernes en la noche, de 18 a 21 horas, y además se les aportan sesiones de asesoría personalizada. Ellos tienen derecho a pedir asesoría, son 2 horas, pueden hacerlo 2 veces a la semana y a veces son individualizadas y otras veces son en equipo y jamás se les niega el derecho a escuchar e integrarse a los que quieran. Siempre se pone en el chat, que es para comunicación del grupo, dudas, foros, etcétera, diferentes elementos. Siempre se pone, hay asesoría a tal hora para tal persona. Si los demás quieren entrar, perfecto. Si la persona dice que quiere ser una asesoría absolutamente privada, se respeta la solicitud del aprendiz, ¿no? La formación es en línea, sincrónica y asincrónica. Esto que ahora se llama híbrido, con a mí me causa mucha impresión y César lo decía también, ¿no? Hay muchas cosas que ya existen y que ahora se toman como novedad, ¿no? Me acuerdo cuando yo hice la maestría en España y veíamos que la educación en línea empezó con la formación por correo. La gente estudiaba por carta, ¿no? Encontré genial eso. Pero bueno, tenemos videos de sesiones, materiales y materiales didácticos de apoyo, todo en Classroom. Ahí se van poniendo todos los procesos, las fichas técnicas, las presentaciones, la bibliografía, cualquier elemento, tanto lo que aporta el docente como lo que aportan los estudiantes. Y como decía, el chat de la comunicación. ¿Por qué soy explícita en esta parte? Porque tenemos otra cosa que se llaman las reglas del juego. Y estas reglas del juego están indicando ciertas cosas que ya empiezan a ser sustantivas para la conformación de personas autónomas, ¿no? Cada aprendiz es responsable de su aprendizaje. ¿Cómo es que se hace responsable de su aprendizaje? Aporta información, reconoce sus aprendizajes previos. Ese es un elemento sustantivo. Tiene que reconocer sus aprendizajes previos. Es súper importante para relacionarlo con los nuevos aprendizajes. Acordémonos de Oswald Vygotsky, esta gente que hablaba de espacios de desarrollo, solo de desarrollo próximo o de aprendizaje significativo, etcétera, ¿no? Tiene que evaluar su hacer y también evaluar el hacer del docente. Tiene que proponer cambios a su propio programa e indicar sus necesidades de aprendizaje. Eso es trascendental para la mejora continua. Luego, el aprendizaje lo va a lograr por medio del trabajo colaborativo. No puede ser el náufrago en una isla solitaria. Tiene que trabajar con el grupo. El grupo siempre va a incluir a los actores, el aprendiz y el docente. En el caso nuestro, también agregamos otro elemento, que es otro actor, que es el verificador, que está verificando la calidad del material, la calidad del programa, la posibilidad de construir o no y de aplicar esa evaluación, cómo está dándose, etcétera, ¿no? Y además se analizan con el verificador una serie de elementos. El verificador es un supervisor que construye con el docente, no es alguien punitivo, jamás sus reflexiones, sus supervisiones son reflexiones, no son nada que vaya a criticar, ¿no? El trabajo del docente. Al contrario, está para apoyarlo. Después, plantear otra de las reglas del juego es que hay que plantear las ideas, no hay que olvidarse que estas nacen
en y con la experiencia y jamás hay que quedarse con lo que dice el docente, con lo que dicen los textos, los materiales, etcétera. Hay que discutir con los autores permanentemente. Yo siempre les digo, ustedes tienen que aprender solos, aprender acompañados, aprender conmigo y aprender a pesar de mí. Es decir, por favor, hay que construir siempre preguntándose esa regla de los niños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Ese por qué, que yo tengo un nieto actualmente que siempre está preguntando el por qué. Hay que preguntar, no hay que desestimar jamás las dudas. Hay que recuperar, como dice César, el niño que quería comprender su mundo. Creo que eso es sustantivo. Tú eres el primero que evalúa los resultados logrados en la vida, el trabajo y por supuesto en el aprendizaje. Es parte de hacernos responsables de nuestro aprendizaje el evaluar. Evaluar antes que otros nos evalúen. ¿Cómo evaluamos? En este caso, evaluamos contrastando elementos que ahora les explico. Y entonces, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, ¿cómo, a partir de estas reglas, podemos definir qué significa ser autónomo? Autónomo, ese que toma decisiones, ese que se hace cargo de la vida, que se hace cargo de su aprendizaje, ese que puede transformar, que puede atender contingencias, que puede generar el cambio, que puede convertirse en un agente de cambio. ¿Cómo aplicamos estas reglas del juego para ser autónomos? Bueno, otro elemento es la evaluación. Lo que evaluamos acá es la capacidad de aplicar lo aprendido en el hacer de vida o de trabajo. Entonces, cada participante presentará sus evidencias de acuerdo a lo establecido en los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados. En grupo y de manera individual llevarán a cabo retroalimentaciones de los resultados logrados, las que registrarán en el medio que el equipo defina. Pueden pedir un formato para registrar esto o ellos pueden generar. Ellos tienen que tomar decisiones al respecto y tienen que proponer cosas para sistematizar el proceso. Las retroalimentaciones, así como las autoevaluaciones, no pueden llevar adjetivos calificativos, deben estar argumentadas. Y esta evaluación se va a hacer a través de evidencias directas, indirectas y complementarias. Todas estas evidencias son generadas por el aprendiz, las directas de su desempeño en el aprendizaje. Ay, y quiero que se tenga cuidado, esta no es una educación productivista, es una educación que parte del constructivismo, que integra la multidisciplinariedad, que integra la inteligencia emocional, es decir, que integra nociones, conceptos, teorías, fórmulas, técnicas, etcétera. La única diferencia es que se basa en la relación formación-trabajo. Nada más. Pero todo lo demás, evidentemente, se construye a partir de los elementos que estamos construyendo en las teorías. Ahora, otro elemento que es distinto es que la teoría para nosotros es dinámica. Se va transformando igual que los contextos, ¿no? Entonces, nos vamos explicando, pero vamos generando nuevas nociones, nuevas alternativas de explicarnos el mundo. Las actividades de evaluación, esta es una muestra que quiero destacar. Aquí se ponen los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Se le pone el nombre al módulo, el nombre a la actividad, que yo aquí todavía no lo he terminado, por lo tanto no lo he hecho. Y se va explicando cuál es el producto, perdón, cuáles son los productos que tienen al final del resultado y después se va a ir dando seguimiento al proceso que tiene que ir avanzando la persona. Aquí lo interesante de esta forma de evaluación es que también se establecen los criterios con que la persona debe trabajar.
en equipo o de manera individual, qué tienen que respetar, qué cosas deben fijarse y cómo ellos tienen que estar permanentemente haciéndose responsable de evaluar si están o no cumpliendo con los criterios de trabajo. ¿Ok? Pero también se ponen los criterios de calidad con que la persona debe trabajar. ¿Qué tipo de calidad debe tener? Y acá se ponen los productos que debe entregar. En este caso, por ejemplo, en el primer espacio, que es el módulo de gestión, tiene que hacer una síntesis de los resultados de un diagnóstico sobre el sistema de gestión que existe o que va a proponer que se implemente en su espacio laboral. Tiene que hacer un plan de trabajo para esta implementación o para la mejora, si el plan ya existía. Y tiene que hacer una propuesta de métodos de comunicación en ese espacio laboral que permitan la inclusión y el respeto a la diversidad y a los derechos de las personas, es decir, del paciente y sus familias, del paciente y el cuidador primario, etcétera, ¿no? Y la segunda parte ya que habla específicamente de liderazgo, tiene que hacer un documento descriptivo de los tipos de problemas técnicos y organizacionales actuales y futuros, porque dentro del liderazgo tenemos que ver cómo se resuelven problemas. Y después un cuadro de clasificación de estos problemas y la presentación de soluciones a través de un elemento que es construido con un cierto tipo de liderazgo. ¿Ok? Bueno, ahí vamos, como se puede observar, vamos insistiendo en que la persona debe generar siempre una relación con criterios, en donde él se tiene que hacer responsable de su aprendizaje, de verificar, de evaluar lo que está haciendo. La segunda parte, pues es el método, perdón, el módulo de gestión organizacional. Toda la primera parte era cómo trabajamos, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a ver, lo primero que se hace en este proceso siempre es empezar con los resultados de aprendizaje que la persona tiene que lograr, así como sus criterios de evaluación asociados. ¿Por qué razón? Porque así la persona tiene clarísimo qué es lo que tiene que lograr, pero también analiza el proceso, analiza los resultados de aprendizaje y puede hablar con el evaluador o con el docente y explicar que ese resultado que lo tiene que lograr, eso no se cambia, pero no lo puede lograr con la actividad que se le está proponiendo. Entonces ahí es el docente el responsable de generar una actividad que le permita al aprendiz lograr el resultado que se está estableciendo. Hay una movilidad en el programa. Aquí están todos los resultados de aprendizaje, cómo va a hablar de, cómo va a demostrar que comprende los modelos y sistemas y procesos de comunicación en una organización, cómo va a mostrar que comprende los problemas que se presentan en el lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Toda esta parte es de gestión. Y entonces, lo primero que se hace es empezar a explicar cuáles son los sistemas, en qué consiste la relación sistémica, qué pasa con las sociedades del conocimiento, cómo es la organización del trabajo, cómo se trabajan las necesidades de las organizaciones y cómo se vinculan estas con las necesidades del entorno social, pero también con las necesidades de las personas. Entonces, vamos ahí analizando juntos cuáles son estos sistemas de gestión que nos permiten a nosotros orientar nuestro quehacer y que nos van permitiendo ser autónomos. Justamente, una de las cosas que permite la autonomía es tener estas herramientas que te orientan en cómo trabajar, en cómo construir, en cómo aprender. Y entonces tú puedes ir teniendo esa posibilidad de autonomía, de autoevaluación y de autogestión.
Aunque la autogestión es un poco más compleja, porque para ser autogestivo necesitamos estar en un espacio que responda a la autogestión, que la reconozca, ¿no? Entonces es un poco más complejo, pero la autoevaluación y el autoaprendizaje y el diseñar cosas y el solucionar problemas y contingencias sí es una acción que se puede hacer de manera autónoma, siempre y cuando se respeten criterios. Los criterios. La autonomía se puede llevar a cabo siempre y cuando respeten los criterios, ¿no? Los criterios del espacio, los criterios del sistema de gestión, los protocolos en la atención al paciente, los protocolos para el control de infecciones, la manera de lavarse de las manos que habla la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que son elementos que nos permiten trabajar. Bueno, aquí les explicamos que existen estos sistemas de gestión como la ISO en el sector salud y para qué sirven, ¿no? Cómo estos sistemas apoyan la organización enfocada al paciente, el liderazgo, la participación del personal en todo el proceso, el enfoque de procesos, un enfoque sistémico, la mejora continua, etcétera, ¿no? Y cómo esto va generando la autonomía. Esto es lo que permite contar con estos instrumentos. ¿Ok? ¿Y cómo los aplicamos para que realmente se dé este proceso? Y aquí hay una serie de normas ISO que ahí ya después vamos desglosando con ellos, les pedimos que las analicen en equipo, que vean la posibilidad de implementarse en su espacio laboral, qué se tendría que hacer, etcétera. Cuando hablamos de espacios laborales y si lo hacemos con alguien de secundaria, ¿cómo lo podrían ellos aplicar en su comunidad, en su casa, en el espacio de aprendizaje que es la escuela, ¿no? ¿Qué estándares podrían ellos reconocer, ¿no? Y los niños lo entienden perfectamente. Mi nieto Tiago un día me dijo, Ita, vamos a una aventura y la aventura es caminar conmigo. Y entonces me iba mostrando las plantas. Estaba en segundo año de primaria y me explicó todo el por qué tenemos que cuidar el medio ambiente, qué significa, qué consecuencias tiene el no cuidar, el cuidarlo, qué implicará para el futuro. Los niños deben ser formados de esa manera. Ellos entienden de este tipo de cosas. El problema es que nosotros pensamos que no entienden y los llenamos de contenido en lugar de tener elementos de reflexión, ¿no? Que es la innovación realmente. Otra de las importancias que damos es, a ver, ¿cómo la gente percibe la calidad en el sistema de salud? Por ejemplo, si yo aplico la Share Commission, que es otro de los grandes sistemas de calidad en los hospitales, ¿no? ¿Cómo ellos van a percibir la calidad? Y eso va relacionándose también con el liderazgo, el trabajo en equipo, ¿no? Todos estos aspectos. ¿Por qué tengo que seguir estos elementos? ¿En qué construyen mi toma de decisiones? ¿No? ¿Cómo estos elementos me sirven a mí para tomar decisiones informadas? Que es otro elemento fundamental de la autonomía. Saber tomar decisiones informadas. La decisión no es un problema de actitud. No es un problema de buena onda. No, la decisión se toma a través de información, de fuentes de información vigentes, actualizadas, ¿no? Y públicas. Generalmente las fuentes de información son bienes públicos, ¿no? Y ahora con Internet y con la tecnología, que es lo que promovemos que se utilice, pueden buscarlas. Por ejemplo, los estándares de competencia que nosotros utilizamos son de Reino Unido, están en las bases de datos de Reino Unido, en las bases de datos de Singapur, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, y todos son bienes públicos, por lo tanto, se pueden utilizar. Bueno, aquí, por ejemplo, este es un elemento de análisis, ¿no? Es una norma de la Joint Commission justamente para la seguridad del paciente, ¿no? Los Objetivos Nacionales de Seguridad del Paciente. Esta fue del 2022 para
aquellos pacientes asistidos, ¿no? Es interesante cómo para ellos esto no es algo tan común. Porque cuando enseñan la parte disciplinar de la medicina, no enseñan esta parte porque esta parte es organizacional. Entonces, el esfuerzo es construir esto. Para nosotros ser autónomos tenemos que tener desarrollado este concepto articulado, ¿no? Y con la multidisciplinariedad también. Porque hay que entender que la disciplina de la medicina se relaciona con otras disciplinas. Y es lo que comentaba el otro día en una reunión con ustedes. Ah, ¿qué pregunta les hacemos? ¿En qué momento se hacen las preguntas? Y creo que es justamente en el proceso de impartir, más que en el diseño curricular, es en cómo se imparte la formación, en donde está la construcción justamente de la autonomía, de cómo aplicamos los métodos, de cómo nos preguntamos, de qué tipo de preguntas hacemos. ¿Ok? Bueno, luego, obviamente, siempre estamos promoviendo que se trabaje en equipo, que van a colaborar para aprender juntos, que consulten bibliografía complementaria, que den importancia a sus dudas y no se queden con ellas, y que se escuchen, que escuchemos todos para comprendernos, para entendernos y para aprender juntos de nuestras dudas, justamente de nuestras dudas. Hacemos mucho énfasis justamente en todo lo que es inteligencia emocional. Eso para nosotros es verdaderamente un elemento sustantivo si queremos generar personas que piensen en la paz, que piensen en el otro, que construyan con el otro. Luego hablamos de la retroalimentación, porque cuando hay evaluación, estamos hablando siempre de retroalimentación y se las definimos siempre como un acompañamiento asistido en la reflexión. La retroalimentación, el primer criterio es no utilizar adjetivos calificativos en la retroalimentación. Algo que les causa mucha novedad y mucha risa es que les decimos que la retroalimentación positiva no existe, que es algo absolutamente esquizofrénico, porque la retroalimentación positiva es excelente, pero, y en el pero, ¡paf! ¿No? El palo, tienes que rehacer esto, boom, boom, boom. Y eso causa mucho desánimo en las personas. Causa dudas, entonces no lo sé hacer, no sé pensar. La retroalimentación es un proceso de reflexión y la retroalimentación negativa no existe, es una falta de respeto. La retroalimentación negativa es algo que debemos suspender, ¿no? Porque, ay, con todo, o sea, ay, con todo respeto te voy a decir que no sabes. No, o con todo respeto te voy a decir que eso está mal o que lo que tú haces no se entiende. Eso es una agresión. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Para nosotros, nada de adjetivos, ¿no? La retroalimentación debe ser reflexionada y debe ser argumentada. Y generalmente la retroalimentación es acompañada de preguntas. ¿Y qué se haría en tal caso? ¿Y cómo solucionarías tal cosa? ¿Y para qué se haría esto? ¿Y qué otras alternativas hay? Y en mi experiencia yo he vivido esto. ¿Tú cómo rescatarías mi experiencia? Todos esos elementos que no es necesario hablar de manera negativa ni positiva. Se confunde lo que se llama retroalimentación positiva en los elementos conductuales, en toda la teoría conductual. Lo que se llama positivo es que se cree que la motivación la tiene que dar el maestro, no el docente. No, sí, aprendan. No, el docente no motiva de esa manera. El docente motiva cuando responde, cuando construye con el otro, cuando es capaz de decirle al aprendiz que no sabe, que necesita su apoyo para aprender juntos, que es una persona, que él orienta,
pero no es una enciclopedia andante, ¿no? ¿Que quién del grupo puede ayudar a solventar esto? Es una persona, es un ser humano. Por supuesto, el docente domina muchas cosas, pero a veces es necesario decir que no, que uno no sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque eso da confianza al alumno. Le da, le abre espacios, se quita esa gran pared. Una de mis experiencias más importantes ha sido nunca decir los grados. Cuando uno se enfrenta a un grupo, no decir los grados, no importa si tienes licenciatura, maestría, doctorado, si estás certificado o no, vas contando tu experiencia poco a poco. Ellos después ya se dan cuenta que tú tienes grado, pero eso de entrar y decir, le presento a la licenciada fulana de tal que ha trabajado y el DIGI tiene ta, tu", la gente dice, bueno, ¿y cómo le pregunto? Voy a quedar mal. Y se abre una pared, una tremenda pared que obstaculiza el aprendizaje y obstaculiza la vinculación entre el docente y el aprendiz. El docente del siglo XXI tiene que promover la reflexión, tiene que promover el uso de la tecnología con mucho cuidado, pero promoverlo. Tiene que utilizarla, tiene que hacer podcast, tiene que mostrar el mundo con las mismas dudas que el mundo le genera a todas las partes interesadas, porque es un contexto que está cambiando y la forma de reconocerlo es justamente cuando retroalimentamos cómo estamos cambiando, cómo ayer fue una manera y ahora es de otra. Y esa es nuestra manera de hacer que las gentes vayan formándose de una manera reflexiva, que es la base de la autonomía. Después viene el módulo de liderazgo, que es el segundo módulo de esta. Quisiera detenerme acá. Esta foto y las fotos que muestro en general son las aportaciones de los alumnos. Por ejemplo, esta foto me la mandó un geriatra que es mi alumno, es un muchacho joven, y él está haciendo una investigación sobre los usos del ultrasonido en los diferentes procesos de anestesiología. Y me manda fotos. Estos son efectos del ultrasonido, lo que él está investigando. Y me enseña a leer esto. Fíjense qué importante, me enseña a leerlo, cosa que yo después puedo poner ejemplos para ellos, claros ejemplos, tomando su lenguaje y sus elementos, ¿no? Esa es otra de las características que desde mi punto de vista tiene que haber en el siglo XXI. Nosotros tenemos que utilizar lenguajes de nuestros aprendices. Aquí nuevamente están todos los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación asociados. Apoyar el trabajo multidisciplinario en ciencias de la salud. Cómo evaluar las prácticas del trabajo colaborativo con proveedores de servicios y agencias en el propio sector de la ciencia de salud. Cómo evaluar la importancia de los equipos. Si trabaja de manera constructiva y eficaz, evalúa la importancia de los equipos y evalúa las prácticas, seguramente apoya el trabajo multidisciplinario. Esa es la lógica de la evaluación. Cuando yo voy a evaluar si realmente organiza el trabajo interdisciplinario, lo que hago es que leo verticalmente de abajo hacia arriba. Y mi pregunta es, si hace esto y esto, ¿realmente organiza el trabajo? Sí, ¿no? Esa es la verificación que se hace, metodológicamente hablando. ¿Ok? Bueno, y entonces nos preguntamos con ellos, líderes en equipos interdisciplinarios. ¿Qué hace un líder? ¿Quién es el líder? ¿Cómo trabaja un líder? ¿No? ¿En qué liderazgo crees? ¿En el individual? ¿En el liderazgo ágil? ¿En el liderazgo grupal? ¿En cuál crees realmente? ¿No? Y entonces, ¿y cuál aplicarías? ¿No? Y una de las cosas con las que reflexionamos es pensar que el liderazgo es un resultado dinámico que depende de la articulación de sistemas de gestión y de cultura organizacional. Entonces, no es tanto que dependa no es este concepto que teníamos antes a propósito del conductismo, el que nace líder,
¿no? La gran pregunta, ¿nace líder o se hace líder? ¿No? Aquí en el sistema médico hay elementos que obligan a ser líder. No es algo que nazca, lo tiene que hacer, ¿ok? Bueno, y entonces para trabajar sobre el liderazgo interdisciplinario, trabajamos, esto es un estándar inglés, el liderar y gestionar equipos interdisciplinarios, junto con trabajar en equipo, comunicar ideas e información y tomar decisiones informadas. Son todos los estándares que van a sustentar el programa, ¿no? Y entonces acá lo que buscamos es construir una cultura de la calidad con autonomía, autoevaluación, pensamiento crítico, innovación, adaptabilidad y aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Todos estos son los elementos que buscamos, con los cuales buscamos contribuir a la formación y a esta relación formación-trabajo, utilizando estas herramientas que sintetizan esa relación. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que recordar los sistemas de gestión. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos que recordar sistemas de gestión, porque ellos nos indican cómo ir construyendo el liderazgo. Y aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Este es un grupo de trabajo, un equipo, es el equipo quirúrgico. Y una de las cosas que señalamos es que cuando trabajamos en equipo, ustedes me podrían decir, bueno, es que porque hay un residente en el equipo, porque hay una trabajadora social, porque están los encargados de suministros, porque están los técnicos, los biotécnicos, que son los que mantienen en funcionamiento los aparatos del quirófano. No, solo debería estar el paciente, el anestesiólogo y el cirujano, ¿no? Pero no, en los equipos quirúrgicos, están varios tipos de enfermera, la enfermera de tránsito, que es la que atiende a todo, la enfermera quirúrgica, que es el que está en todo momento atendiendo al cirujano, están los anestesiólogos y los cirujanos, y están una serie de especialistas, no necesariamente solo el cirujano y el anestesiólogo. Hay, dependiendo del tipo de cirugía, está el intensivista, la medicina interna, el cardiólogo, el hematólogo, el endocrinólogo, etcétera. Y hay muchos tipos de anestesiólogos, los TIVA, los anestesiólogos regionales, etcétera. Entonces, pero también están en parte del equipo, están aquellos que les prestan servicios a los médicos cuando están operando y son parte del equipo. Por ejemplo, el que da los suministros no tiene que estar dentro del quirófano, está afuera, pero es parte del equipo porque si no da los suministros de acuerdo a los planes de quirúrgico y a los planes de anestesiología, pues el paciente no funciona. Por lo tanto, es importante entender, ¿no? Que esto tiene que ir siempre relacionado con las formas de organización y con el liderazgo. Y por eso nos vamos a preguntar, ¿el liderazgo frente a qué? Es frente a un resultado. El liderazgo no se da si no hay un resultado. Y cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico tiene asignada una función y a su vez un protocolo que aplica. Y cada uno de ellos en distintos momentos son líderes. Porque otra cosa que es importante en los equipos interdisciplinarios, en todos los equipos, pero fundamentalmente en los equipos interdisciplinarios, es no ver todas estas posibilidades, todos estos actores, no verlos desde el punto de vista de la estructura organizacional, de la estructura ocupacional. Aquí no importan los puestos, importan lo que hacen. Importan las funciones que cumplen. No tiene nada que ver con los puestos, porque la enfermera circulante puede ser líder en un momento crítico. Ella es la que se va a encargar de traer el carrito especial, de ayudar a los médicos en la reanimación, etcétera. Igual hay otro equipo que es bastante común en medicina, que es la
reanimación cardiopulmonar. Aquí es igual, ellos están reanimando a un paciente y cada uno de ellos tiene que hacer una función, ¿no? Está el rescatador, está el que va a cubrir las funciones para eh, estar masajeando el pecho para que haya circulación de sangre, está el que va a trabajar la vía aérea y va a poner todo el proceso de entubamientos para que la persona pueda respirar, etcétera. Y son equipos interdisciplinarios. Hay otro equipo interdisciplinario que es muy interesante, que es ese equipo que traslada al paciente cuando va saliendo del quirófano. Y cómo hay que hacerles ver a ellos que es el que va es el camillero, la enfermera, el anestesiólogo. Por ejemplo, cuando hacen trasplantes de riñón, va el nefrólogo, etcétera. Todos van, los cirujanos. Y todos van haciendo una sola cosa, leyendo los monitores. Todos van leyendo el monitor, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos trabajando de esta manera? Justamente para vincular todos estos elementos, para hacer ver que la formación no se trata de una formación por puesto, se trata de que nosotros veamos cuáles son las funciones como líder que yo debo atender. En una cirugía no es el anestesiólogo el líder, tampoco es el cirujano. El paciente es el líder, es aquel que deben atender, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que ver cuando trabajamos interdisciplinariamente son aquellos principios de mejora continua. Entender que el anestesiólogo entienda que de su trabajo depende el trabajo del cirujano y que el cirujano entienda que de su trabajo depende el trabajo del anestesiólogo, que hay una interacción aquí, que la autonomía es justamente entender esto, esta interrelación que hay, porque si no la entiendo, el que muere es el paciente. Si no entiendo esto, ¿no? No puedo buscar culpables, simplemente es cómo yo cirujano, voy a trabajar para que el anestesiólogo pueda trabajar. Estos dos son indispensables en un espacio quirúrgico, ¿ok? Bueno, y finalmente, de este grupo, de este curso que lo expliqué así súper rápido y que no está realmente terminado, pero creo que esta visión nos permite ver eso que nos solicitaban de cómo estamos integrando elementos que permitan este, la generación de esta una autonomía y que se genere el pensamiento crítico, etcétera, es justamente por cómo diseñamos, pero también cómo aplicamos las técnicas didácticas y cómo impartimos. No necesariamente siempre impartimos como dice la técnica o como se ha planeado en el diseño curricular, ¿ok? Por lo tanto, yo hice algunas notas que explican cómo se diseñó el programa, cuáles fueron las premisas de las que se parte, cuáles son los elementos que más hacemos énfasis, ¿no? Aquí me faltó la reflexión en la acción, ¿no? Que es una de los elementos fundamentales. Y bueno, algunos aspectos los puse con más elementos más amplios, pues, en la hoja de Word, donde vamos a poner el link para tener acceso a este video. Pues gracias, no soy muy buena para la tecnología, pero trato de que estas cosas sean con mis alumnos. Así es como yo doy clase, les aporto también podcast, les doy una serie de elementos complementarios para que justamente seamos constructivistas, seamos multidisciplinarios, tengamos un pensamiento sistémico, relacional, ¿no? Y nos basemos en estándares porque son los instrumentos que nos permiten vincular la formación con el trabajo. Muchísimas gracias.
Entonces vamos a pasar a dejar esta presentación en YouTube para que podamos compartirla con ustedes. Muchísimas gracias.